Buenas noches. Nos encontramos previos al inicio de la clase correspondiente al día 30 de marzo. Dentro de la asignatura Lectura Jurídica y Hermenéutica. Al final del módulo, ustedes estarán en condiciones de discernir qué es el derecho y realidad humana, cómo se crea el derecho en función del hombre, el hallazgo del derecho aplicable, el concepto de la interpretación. ¿Qué es la interpretación jurídica? La diferencia entre hermenéutica e interpretación, el modelo hermenéutico de comprensión y la hermenéutica jurídica en sentido estricto. Interpretación judicial. Interpretación jurídica de las leyes. La interpretación jurídica de las leyes se hace de manera armónica y no aislada. ¿Por qué armónica y no aislada? Porque tiene que hacerse de acuerdo a la Constitución y a los tratados internacionales que se integran a la Constitución vía bloque de constitucionalidad, lo cual explicaremos de manera posterior de forma un poco más detallada. Hay que tener en cuenta la ponderación conjunta y no parcial para lograr desentrañar el espíritu de la ley y entender la intención del legislador. Y para ello no hay un mejor método que acudir a la exposición de motivos cuando la ley se está gestando, cuando la ley se está discutiendo. Todo lo anterior nos va a permitir resolver el problema jurídico en concreto. Para ello se hace necesario que tengamos clara la pirámide de Kelsen. Kelsen fue un profesor austriaco que emigró a los Estados Unidos, en donde finalmente fallece. En 1973, como se dijo, fue profesor de la Universidad de Berkeley. Su obra cúspide fue la teoría pura del derecho. Para él, el derecho es el conjunto de normas para el ejercicio de la fuerza punitiva del Estado. Para él, el derecho es sanción y él establece una pirámide a la hora de entrar a interpretar la ley. ¿Por qué? Porque en esa pirámide, la cúspide él lo tiene como el nivel fundamental, como la norma fundamental, como la norma máxima, y esa no es otra que la Constitución, y como se dijo de manera antecedente, los tratados que entran vía bloque de constitucionalidad a la Constitución. No es que los tratados estén por encima de la Constitución, sino que los tratados hacen parte de la Constitución porque entran por esa puerta llamada bloque de constitucionalidad. Le subsigue el nivel legal, que son las leyes nacionales y las leyes locales. Asimismo, descendiendo, se encuentra el nivel base o el nivel básico, en donde están las sentencias, las normas, los contratos. ¿Qué pasa? Mientras que la norma de nivel fundamental tiene efectos erga omnes, es decir, para todo el mundo, ¿sí? A nivel nacional, en este caso, el nivel legal o el segundo nivel o la segunda porción, la que tenemos expuesta de color azul, se referirá a las leyes nacionales y a las leyes locales. Y el nivel base, este nivel legal sigue produciendo efectos erga omnes para todo el mundo. Y el nivel base produce efectos interpartes, porque se refiere a normas, a aplicación de esas normas, las sentencias, los contratos, él incluso incluía los testamentos, etc. De la ponderación en Robert Alexy.
Robert Alexi es un filósofo y jurista alemán, profesor de la Universidad de Kiel, profundo defensor de los derechos fundamentales. Él aún vive. Él ni siquiera habla de Estado social de derecho, él habla de Estado constitucional y retoma la teoría de Ronald Dworkin, un filósofo anterior a él, del cual hablaremos en la diapositiva que subsigue. Pero para Robert Alexi sigue siendo el Estado constitucional por el cual debe regirse el derecho. Para Robert Alexi, si tomamos también la figura piramidal de Kelsen, para él en la cúspide se encuentran los principios, los cuales son generales, abiertos, de un valor específico y permanente en el tiempo. Y en la base de la pirámide se encuentran las reglas que son específicas y técnicas, pero que también pueden cambiar en el tiempo. Cuando se presenta un choque de principios o los principios del derecho entran en tensión, eso es lo que se conoce como una antinomia. Para Robert Alexi, esa antinomia se soluciona con la ponderación. Y una manera de sintetizar lo que para él es la ponderación, se podría decir que es el método para resolver el conflicto o choque, incluso tensión de principios de los cuales debe hacer uso el juzgador para resolver el problema jurídico complejo que se presenta. Pero en Ronald Dworkin, que también aún vive, es un filósofo estadounidense, profesor en Oxford. Él rechaza la existencia de las antinomias y de las lagunas jurídicas. Él dice que eso no existe, porque siempre se tiene la figura del precedente judicial para la resolución de los casos, manteniendo como premisa que el derecho se construye o se reconstruye a partir de casos. Entonces tenemos claro que para Kelsen las normas prácticamente se estratifican, encontrándose en el punto más alto la norma fundamental, que en este caso sería la Constitución, y los tratados internacionales que ingresan a nuestra Constitución vía bloque de constitucionalidad, la ley, que jamás podrá estar en contraposición con la Constitución, y las sentencias, los contratos y demás. Que para Robert Alexi, cuando existe choque de principios, estos deben ser resueltos a partir de la ponderación. Dense cuenta que la figura de la balanza que simboliza la justicia no es gratuita, porque cuando Dique o Temis, como le dicen algunos, toma la balanza, de una u otra forma pondera, y la que más pese, a esa le da la razón o a esa le da el derecho. Y en Dworkin indica de que no tienen por qué existir antinomias, no tienen por qué existir choques, no tienen por qué existir lagunas jurídicas, porque para eso está el precedente judicial. Pero en suma, ¿qué hacer cuando hay dudas sobre qué norma aplicar? La única solución es acudir a los principios del derecho. No existe otro camino sino acudir a los principios del derecho. Los principios generales del derecho y las normas que los desarrollan
y que luego aterrizaremos en las normas rectoras, huelga aclarar que no tienen un orden específico, no hay uno que esté por encima de los demás. Todos trabajan en una horizontalidad absoluta. Todos tienen igual importancia. Como se dijo, no hay uno que esté por encima del otro. Precisamente porque tienen ese carácter de principios. Siendo el primero que enumeraré el principio de legalidad, el cual se conoce con un aforismo latino que dice nulle crimen nulla pene sina previa ley, es decir, ningún delito, ninguna pena sin ley previa. Este es un principio legal básico que ha sido incorporado a todas las ramas del derecho. Quienes más lo explotan son los penalistas, por el tema del derecho sancionatorio. El principio de nula pena sine lege previa se discutió muchísimo cuando se creó el Tribunal de Nuremberg, donde se juzgaron los delitos cometidos por el Tercer Reich, porque el tribunal como tal no existía previo a que los aliados ganaran la guerra. Entonces siempre se discutió el tema de la legalidad del tribunal. Los principios constitucionales, a diferencia de los valores que establecen fines, consagran prescripciones jurídicas generales que suponen una delimitación política y axiológica reconocida y en consecuencia restringen el espacio de interpretación, lo cual hace de ellos normas de aplicación inmediata, tanto por el legislador como el juez, que en últimas termina siendo el juez constitucional independientemente de la rama del derecho a la cual se refiera. El principio constitucional de legalidad tiene una doble condición. De un lado, es principio rector del poder del Estado y del otro es principio del derecho sancionador. Como principio rector del ejercicio del poder se entiende que no existe facultad, función o acto que puedan desarrollar los servidores públicos que no esté prescrito, definido o establecido en forma expresa, clara y precisa en la ley. Este principio exige que todos los funcionarios del Estado actúen siempre sujetándose al ordenamiento jurídico que establece la Constitución y lo desarrollan las demás reglas jurídicas. El principio de legalidad no es exclusivo del derecho penal, pues en todas las disciplinas y especialidades está presente. El principio de legalidad irradia el derecho desde lo constitucional, lo sustantivo, lo procedimental e incluso lo penitenciario. El principio de legalidad se manifiesta por primera vez en la Carta Magna de 1215, suscrita por el rey Juan Sin Tierra en Inglaterra. Esta carta no solo es considerada como el primer documento constitucional de Occidente, sino el origen del reconocimiento de varios derechos humanos como el principio de legalidad y el principio al debido proceso. En el artículo 39 de ese documento se dice que ningún hombre libre será arrestado o detenido en prisión o desposeído de sus bienes, proscrito o desterrado. Fíjense cómo desde 1215 se habla de estas disposiciones y que no puede ser molestado de manera alguna y no se dispondrá sobre él, ni dispondrán sobre él prisión, sino por el juicio legal de sus pares o por la ley del país. El principio de legalidad descansa sobre 4 pilares fundamentales. Hagamos cuenta de que es una mesa que tiene 4 patas, que tiene 4 soportes, que son la lex scripta, como se los detallo aquí,
la lex scripta, la lex previa, la lex stricta y la lex certa, aludiendo a los aforismos latinos sobre los que se ha edificado el principio de legalidad, limitador también de la persecución del Estado. Según von Belling, el tenor literal del principio de legalidad requiere que toda materia esté contenida en una ley, sustrayendo de este modo su regulación a otros instrumentos legislativos. ¿Qué significa que sea lex scripta? Que prevé que la ley, pongamos un ejemplo, si se trata de un delito, si el hecho punible que se realiza le corresponde una determinada pena, pero siempre que dicha norma jurídica exista con carácter previo a la conducta que es objeto de condena, es decir, que sea previa, lex previa. La lex scripta o ley escrita se refiere a la exigencia de que la norma tenga forma de ley, prohibiendo que puedan establecerse mediante costumbre, sanciones y medidas de seguridad. Cuando se refiere a lex previa o ley vigente, se refiere a que la ley a aplicar debe tener el carácter de tal en el momento en el que se presenta el problema jurídico, es decir, no puede ser aplicada de manera retroactiva o ultraactiva. Asimismo, se refiere a la lex estricta o ley de exclusión de analogía, por ejemplo, en materia penal. El principio de lex estricta se refiere a que la ley debe aplicarse a los supuestos contemplados en la misma, pero no a otros, incluso si guardan cierta semejanza. Les pongo un ejemplo, es como cuando usted tiene un cuadrito y tiene que meter en ese cuadro un cubo. Si mete el cubo, entra, pero si usted mete un triángulo, no lo va a lograr. Si usted mete un círculo, no lo va a lograr. Incluso, como se dijo, si guardan cierta semejanza, y esta prohibición se concreta a la denominada analogía in malam partem, y que en caso de aplicarse necesariamente tendría que ser una analogía in bonam partem, es decir, que sea beneficiosa, en este caso para el sujeto. Lex certa. ¿Qué significa lex certa? La ley tiene que ser clara, es decir, un mandato en claridad y certeza en lo que está describiendo. No puede ser confusa. Estos subprincipios, llamados a modular el principio de legalidad, requiriendo del legislador claridad y precisión en la formulación de los preceptos, incluso la protección del ciudadano frente a la eventual arbitrariedad del Poder Judicial. ¿Por qué? Porque los operadores judiciales son seres humanos. Entonces requieren de que la ley sea previa, que la ley sea clara, que la ley sea estricta para no incurrir, como se dijo, en alguna eventual arbitrariedad. Ahora bien, algo que se discute es el tema sobre la flexibilización del principio de legalidad, y en Colombia sí que hemos tenido inconvenientes con este tema. ¿Por qué? Les voy a poner un ejemplo. En los años 80 y al principio de los años 90 en Colombia no existía el delito de la desaparición forzada. Ese es un delito que aparece con la ley 599 del año 2000. Pero hubo desapariciones que se presentaron en los años 80 y en los años 90. Entonces, ¿qué hacemos? Dejamos de juzgarlos por apego irrestricto, como si fuera tallado en piedra al principio de legalidad. ¿Qué hacíamos?
¿qué hacíamos? Para lograr, porque el Estado también tiene la obligación de investigación, juzgamiento y sanción, como no podíamos incurrir en impunidad, lo que tocó fue reclamar el principio de legalidad estricta, pero apoyándonos en las regulaciones y prohibiciones de carácter internacional de todos esos tratados suscritos por Colombia, así como la costumbre y los principios generales del derecho. Esta situación en Colombia se comenzó a discutir, sobre todo por las conductas punibles que se ejecutaron por los postulados de la Ley 975 del 2005 o Ley de Justicia y Paz, frente a hechos realizados en vigencia del decreto 100 de 1980, que no sancionaba delitos contra bienes y personas protegidas por el derecho internacional humanitario, que sí se encuentran previstos en el Código Penal del 2000, como se los indiqué de manera antecedente. En Colombia, vía artículo 93 de la Constitución, el que llamamos bloque de constitucionalidad, se tiene la puerta de entrada que permite la incorporación de esas normas y principios que, sin aparecer formalmente en el articulado del texto constitucional, son utilizados como parámetros de control de constitucionalidad de las leyes, por cuanto han sido normativamente integrados a la Constitución por diversas vías y por mandato de ella misma, de la Constitución. Es así como en Colombia, al aprobar normas contenidas en los 4 convenios de Ginebra de 1949 y sus 2 protocolos adicionales, estas normas tienen rango de Tratado Internacional de Derechos Humanos, cuyo respeto y aplicación nos es exigible con carácter vinculante, máxime si se trata de delitos de lesa humanidad, como hemos presentado en Colombia. Dicho de esta manera, claramente, no es óbice la imputación de este tipo de conductas, pese a que solo hasta la promulgación de la Ley 599 del 2000, que entró en vigencia el 25 de julio del 2001, se hubiese tipificado los delitos de lesa humanidad. Es por ello que cuando entran en tensión normas de carácter interno con los tratados internacionales en materia de derechos humanos y de derecho internacional humanitario, debe aplicarse el criterio de legalidad flexible. Otros principios importantísimos, como se indicó, rigen en horizontalidad absoluta. Son los principios al debido proceso, al juez natural, a la defensa técnica, a la igualdad ante la ley, el principio del acto, el derecho penal de autor y derecho penal de acto. Se tocarán solo algunos principios, no he procurado sintetizar los que considero los más importantes en el ejercicio del derecho, sin que ninguno sea o demerite del otro. La jurisprudencia constitucional colombiana ha definido el derecho al debido proceso como el conjunto de garantías previstas en el ordenamiento a través de las cuales se busca la protección del individuo incurso en una actuación judicial o administrativa, para que durante su trámite se respeten sus derechos, se logre la aplicación correcta de la justicia. Hacen parte de las garantías de ese debido proceso el derecho a la jurisdicción, que a su vez conlleva los derechos libres e igualitarios de acceso a los jueces y autoridades administrativas y a obtener decisiones motivadas y a impugnar las decisiones ante autoridades de jerarquía superior. Asimismo, al cumplimiento de lo establecido en el fallo. El derecho al juez natural, identificado como el funcionario con capacidad o aptitud legal para ejercer jurisdicción en determinado proceso o actuación, de acuerdo con la naturaleza de los hechos, la calidad de las personas y la división del trabajo establecida por la Constitución. A manera de ejemplo, no puede un juez penal militar juzgar civiles. ¿Por qué?
porque los jueces penales militares están instituidos para instruir y juzgar actuaciones que tengan que ver con el servicio de militares, no de civiles. El derecho a la defensa, entendido como el empleo de todos los medios legítimos y adecuados para ser oído y obtener una decisión favorable. De este derecho hacen parte el derecho al tiempo y a los medios adecuados para la interpretación de la defensa, los derechos a la asistencia de un abogado cuando sea necesario, a la igualdad ante la ley procesal, a la buena fe y a la lealtad de todas las demás personas que intervienen en el proceso. El derecho a un proceso público desarrollado dentro de un plazo razonable, lo cual exige que el proceso o la actuación no se vea sometido a dilaciones injustificadas o inexplicables. El derecho a la independencia del juez, que solo es efectivo cuando los servidores públicos a los cuales se les confía la Constitución se dan a la tarea de administrar justicia. Ejercer funciones separadas de aquellas atribuidas al Ejecutivo y al Legislativo. El derecho a la independencia e imparcialidad del juez o funcionario, quienes siempre deberán decidir con fundamento en los hechos, conforme a los imperativos del orden jurídico, sin designios anticipados ni previsiones, presiones o influencias. En derecho penal hay algo que es muy importante. Se responde por lo que se hace, no por quién se es. A manera de ejemplo, en el barrio se conoce al señor Pedro Martínez. Y Pedro Martínez es un habitual raponero, un habitual atracador. Y resulta que un día atracaron a una señora, le raponaron el celular, entonces hay que llamar a Pedro Martínez a que responda porque él es el ladrón habitual del sector. No. Existe un principio general del derecho que es el principio del acto. Se responde por lo que se hace, no por lo que se es. Es decir, en el caso del derecho penal, es un derecho penal de autor, el derecho penal de autor y el derecho penal de acto, ¿ya? Se responde por el acto. Este principio responde, regálenme un segundo, este principio, el derecho penal de autor, responde a que el sujeto por su ser, por sus condiciones psicofísicas o su personalidad que se consideran peligrosos para la sociedad, por su supuesta inclinación natural al delito con un criterio determinista, de modo que el sujeto resulta condenado por la naturaleza a sufrir condenas penales por obra del destino y por tanto de modo fatal o inevitable. En este orden de ideas, no es relevante que aquel cometa infracciones, sino que tenga la potencialidad de cometerlas. Pues no, en Colombia el derecho penal no es de autor, es de acto. El sujeto responderá por los actos que consciente y libremente decida cometer. Así lo establece el artículo 29, que por sus fundamentos filosóficos y políticos se refiere a que la responsabilidad derivada de esta última concepción del derecho penal es necesariamente subjetiva, es decir, exige la existencia de culpabilidad y de todas las modalidades previstas en la ley en la comisión de la conducta. El principio de prohibición de la retroactividad, pero entonces ustedes me dirán, bueno, pero es que me hablaste del principio de legalidad flexible, pero es que al momento de ponderar fue como pudimos superar la discusión, pero en principio la retroactividad de la ley está totalmente prohibida. ¿Por qué? Desde las constituciones de los estados fundadores de la Unión Norteamericana y luego de los estados del resto de América, y en Francia fue enunciada después por Feuerbach con la recordadísima máxima nullum
nullum crimen sine lege, nulla pena sine lege. Ya le quitaron el aforismo de previa. Básicamente, en lo que funda este principio es en la seguridad jurídica que va de la mano con el principio de legalidad, reconociendo la libertad del individuo frente al poder punitivo del Estado, entendiendo como permitido todo aquello que no esté prohibido por la ley positiva vigente, ya que lo que se puede punir es precisamente lo que está prohibido. El principio de exclusión de analogía, por lo menos en derecho penal. Este principio también se desprende del principio de legalidad. Por aplicación de analogía debemos entender el intentar acomodar un caso no regulado por la ley en un caso semejante o parecido, en donde el operador judicial se encontraría creando derecho y eso no está permitido. Esta analogía puede ser en favor o en contra del procesado, pero con fundamento en el mismo principio de legalidad, no es posible tratar de encajar, como les dije hace un rato, un triángulo dentro de un círculo. La analogía como método jurídico permite extender los efectos de la ley a un caso parecido no previsto en ella. Conduce a la aplicación de la norma a un supuesto no comprendido en ninguno de los sentidos posibles de su norma o de su espíritu, pero similar a otros que sí aparecen contenidos en el texto legal, lo cual exige en el cuerpo normativo la existencia de una disposición que contenga hechos semejantes al que se pretende ser abarcado. En materia penal, la analogía está totalmente prohibida. En ese orden de ideas, hemos terminado la clase magistral del día de hoy y procedemos a retirarnos al foro en donde tendremos la discusión y las preguntas planteadas por cada uno de los estudiantes. Buenas noches.